Nos encargaremos de la reunión con el cliente, dijo mi jefe, apartando mi computadora portátil como si yo fuera una niña jugando con algo destinado a los adultos. Simplemente no tienes la suficiente antigüedad para esto, Megan. La forma en que sonrió al decirlo, esa pequeña mueca condescendiente en la comisura de sus labios, hizo que mi estómago se revolviera. 5 meses de investigación, 3 semanas de noche sin dormir, mi visión, mi estrategia, mis diapositivas, y ahora me estaban dejando de lado. Asentí y tragué ese nudo familiar en la garganta mientras observaba a Derek y Lisa, quienes no habían aportado absolutamente nada a esta propuesta, entrar a la sala de conferencias llevando mi trabajo bajo el brazo como si les perteneciera. Ni siquiera se molestaron en cambiar el pie de página con mis iniciales. Soy Megan Riley, de 34 años, y hasta hoy pensaba que entendía cómo funcionaba el mundo corporativo. Antes de continuar con esta historia que todavía hace que mis manos tiemblen al contarla, deja un comentario indicando desde dónde nos ves y suscríbete si alguna vez alguien se ha llevado el crédito por tu esfuerzo. Créeme, querrás saber cómo termina esto. Hace 2 años me uní a Vertex Solutions como analista técnica senior. No era un puesto de nivel inicial, ni yo carecía de experiencia. Llegué con 10 años de conocimientos especializados en optimización de infraestructura de datos, el tipo de conocimiento que hace que a la mayoría de las personas se les ponga la mirada perdida en las cenas, pero que hace ganar millones a las empresas cuando se aplica correctamente. No es glamoroso, pero es valioso. Al menos, los resultados lo son. De lo que nadie te advierte a medida que subes la escalera corporativa es que eventualmente, deja de tratarse de tus capacidades y empieza a tratarse de quién está dentro de qué círculo. Definitivamente yo no estaba en el círculo de Derek. Derek, nuestro vicepresidente de servicios al cliente, jugaba al golf con nuestro director ejecutivo. Usaba trajes a medida y tenía ese encanto pulido de zorro plateado que hacía que las asistentes ejecutivas se rieran. Lo que Derek no poseía era un conocimiento real de la infraestructura técnica. No es que eso le impidiera hacer presentaciones al respecto. La cuenta de Blackstone de $8.200.000 no era solo otro cliente. Era el cliente. El que pondría a nuestra empresa mediana en el mapa nacional. El que determinaría bonos, ascensos y probablemente algunos despidos. Habían estado buscando a Blackstone durante años antes de que yo llegara, sin éxito, hasta que descubrí la falla principal en su sistema actual. Una ineficiencia sutil e intrincada que les estaba costando aproximadamente $3.400.000 al año. La descubrí enterrada profundamente en sus datos operativos. El tipo de problema que solo detectas después de años de aprender exactamente qué anomalías buscar. Esto es sólido, Megan. Muy sólido. Mi supervisora directa, Julia, me lo había dicho cuando compartí mis hallazgos por primera vez 3 meses atrás. Refinemos esto más antes de presentarlo, dijo. Confiaba en Julia. Era la única directora mujer en toda nuestra división, la persona que me había contratado. Ella entendía lo que se sentía al ser subestimada. Durante 5 meses, viví y respiré la propuesta de Blackstone. Me perdí el fin de semana del cumpleaños de mi hermana. Trabajé incluso con una gripe estomacal tan fuerte que mantuve un basurero escondido debajo de mi escritorio. Desarrollé todo el análisis, construí la estrategia de implementación, redacté las proyecciones financieras y armé un plan de transición fase por fase que minimizaba las interrupciones mientras maximizaba los ahorros. La semana pasada, cuando recibimos la noticia de que el equipo ejecutivo completo de Blackstone, incluido su director de tecnología, famoso por ser difícil de impresionar, quería una presentación en persona, la oficina estalló. Este era nuestro momento. Excelente trabajo, equipo, anunció Derek durante nuestra reunión de departamento. Julia y yo finalizaremos la estrategia de la presentación. Necesitamos dar lo mejor de nosotros. Asentí, esperando que mi función fuera aclarada. Obviamente yo presentaría las secciones técnicas. Las preguntas serían complejas y altamente específicas. Necesitarían a alguien que entendiera los detalles íntimamente, pero la reunión terminó sin que mi nombre fuera mencionado. Más tarde esa tarde Julia pasó por mi escritorio. Su expresión ya me decía todo. Derek cree que debemos mantener la alineación de la presentación solo a nivel senior, dijo suavemente.
Es un tema de imagen, ya sabes cómo es. Pero es mi análisis, repliqué forzando a mi voz a mantenerse firme. ¿Cómo responderán a las preguntas técnicas? Julia parecía incómoda. Estaré allí para encargarme de eso. Me has explicado todo y tengo tus diapositivas. Derek siente esto con mucha firmeza. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes tú? Pregunté. Ella no respondió directamente. Simplemente apretó mi hombro y dijo, tu momento llegará, Megan. Así es como funciona el juego. El juego, siempre el juego. La mañana de la presentación, llegué temprano. Julia me había pedido que estuviera lista por si necesitaban recurrir a mí para una pregunta específica. Ambos sabíamos que era un gesto simbólico. Observé desde mi escritorio cómo llegaban los ejecutivos de Blackstone. Hombres con trajes a medida, dos mujeres con atuendos igualmente impecables, todos con la seguridad que otorga el verdadero poder de decisión. Derek los saludó en el vestíbulo con su encanto ensayado. Julia estaba un paso atrás, sonriendo profesionalmente. Desaparecieron en nuestra sala de conferencias más grande, la que tenía paredes de vidrio, para que todos pudieran ver pero no escuchar lo que sucedía dentro. Mi presentación con mis 64 diapositivas de trabajo, estaba impresa en carpetas de cuero con el logotipo de Vertex, no mi nombre, nunca mi nombre. A los 10 minutos, vi a Derek gesticulando animadamente con mis diapositivas. A los 20 minutos, Julia señalaba mis diagramas técnicos. A los 30 minutos vi al director de tecnología de Blackstone, una mujer de unos 50 años con cabello gris corto y fama de brillantez técnica, inclinarse hacia adelante intrigada. Y fue entonces cuando lo sentí. No exactamente ira, sino algo más frío, más agudo, una claridad. Estaban mostrando mi trabajo, pero no estaba completo. Había tomado una decisión deliberada 3 días antes, después de que me dijeran que no se me permitiría entrar a esa sala. Había eliminado la especificación técnica más esencial de la sección de implementación, el algoritmo propietario que hacía posible toda la solución. Sin él, la propuesta era impresionante pero, en última instancia, inutilizable. Solo yo sabía cómo ejecutarlo. Solo yo entendía la profundidad matemática detrás de él. No estaba escrito en ningún otro lugar. Me había dicho a mí misma que era por razones de seguridad, para proteger la lógica propietaria. Pero sentada allí, viéndolos reclamar la autoría, comprendí la verdad. Esta era mi póliza de seguro. Mi garantía de que eventualmente alguien tendría que reconocer que yo existía. El algoritmo no estaba en las diapositivas. No estaba en los documentos. Vivía únicamente en mi mente. A los 40 minutos de la presentación, lo vi suceder. La directora de tecnología de Blackstone estaba haciendo una pregunta. Su rostro cambió de curiosidad a preocupación. La sonrisa confiada de Derek vaciló. Julia rebuscó entre los papeles frente a ella presa del pánico. Entonces, como si estuviera coreografiado, todos en la sala de conferencias giraron la cabeza hacia mí a través de las paredes de vidrio. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de Julia, sala de conferencias. Ahora. Mi pulso se aceleró mientras me ponía de pie. Mis compañeros de trabajo observaban en silencio mientras recorría los 10 metros más largos de mi carrera. Me ajusté el blazer, inhalé profundamente y empujé la puerta. Ah, aquí está ella, dijo Derek con una sonrisa extraña que nunca llegó a sus ojos. Megan es una de nuestras analistas que ayudó a compilar algunos de los datos. Algunos de los datos, no toda la maldita propuesta. Algunos de los datos. La directora de tecnología de Blackstone, Sarah Levenson, me di cuenta ahora por su placa, me miró directamente. Señorita Riley, sus colegas parecen incapaces de explicar el algoritmo preciso que protege contra la corrupción de datos durante la fase de transición. El concepto está esbozado aquí, dijo señalando mi diapositiva, pero el mecanismo real no está claro. Sin él, toda esta propuesta es teóricamente convincente, pero prácticamente inútil para nosotros. El silencio inundó la sala. El rostro de Derek se oscureció. Julia me miraba con algo entre desesperación y miedo. Este era el momento para el que me había estado preparando subconscientemente sin admitirlo nunca en voz alta.
Podía rescatarlos o podía decir la verdad. Podía jugar el juego o podía derribar todo el tablero. Saqué una silla directamente frente a Sarah Levinson, no a un lado, no merodeando torpemente cerca de la puerta. Me senté donde pertenecía, obligando a Derek a mover su silla. El algoritmo no está en las diapositivas, dije con calma, porque es lo suficientemente intrincado como para que no tuviera sentido en una presentación. Es un proceso de 9 pasos que fusiona protocolos avanzados de verificación de datos con un método de cifrado en capas que diseñé específicamente para el sistema de Blackstone. Las cejas de Sarah Levinson se elevaron un poco. ¿Usted lo desarrolló? Sí, dije encontrando su mirada sin vacilar. Yo creé toda la solución que han estado evaluando hoy. Se hubiera podido escuchar caer un alfiler. Derek se aclaró la garganta, preparándose para intervenir y controlar los daños. Pero Sarah Levinson levantó la mano, deteniéndolo sin esfuerzo y sin siquiera mirar en su dirección. Quizás, dijo manteniendo mi mirada, debería explicarnos este algoritmo, señorita Riley. Durante los siguientes 20 minutos, desglosé la columna vertebral técnica de mi solución. Dibujé diagramas en la pizarra. Respondí a preguntas cada vez más detalladas de Sarah y su director técnico. Con cada respuesta vi el reconocimiento despertar en sus expresiones. Finalmente estaban hablando con la persona que realmente entendía el problema. Derek y Julia permanecieron congelados en un silencio incómodo. No podían agregar nada. Ni siquiera podían seguir secciones de la discusión. Habían quedado expuestos no por nada de lo que dije, sino por su propia falta de comprensión del material que habían estado exhibiendo. Cuando terminé, Sarah Levinson se reclinó en su silla. Bueno, dijo, eso aclara las cosas considerablemente. Se volvió hacia Derek con una calma gélida que casi me hizo sonreír. Señor Peterson, tengo curiosidad por saber por qué la señorita Riley no fue incluida en esta presentación desde el principio, considerando que ella es claramente la arquitecta de la solución. El rostro de Derek se transformó en una sonrisa tensa. Valoramos a todos nuestros miembros del equipo, pero generalmente dejamos que el liderazgo senior maneje las oportunidades cara a cara con el cliente de esta magnitud. La experiencia ha demostrado. En mi experiencia, interrumpió Sarah, las personas que hacen el trabajo real tienden a ofrecer las presentaciones más significativas. Se volvió hacia mí. Señorita Riley, si procedemos con Vertex, ¿sería usted la líder de implementación? Antes de que Derek pudiera intervenir y responder por mí, dije que esa sería mi expectativa. Sí. Casi pude escuchar los dientes de Derek rechinar. Sarah asintió satisfecha. Bien, porque no estoy interesada en trabajar con figuras decorativas. Necesito asociarme con quien realmente entienda nuestros sistemas. La reunión terminó poco después con apretones de manos y promesas de discusiones de seguimiento. Mientras el equipo de Blackstone salía, Sarah Levinson me entregó su tarjeta. No a Derek, no a Julia, a mí. Llámeme directamente con cualquier pensamiento adicional, dijo. Tengo algunas preguntas técnicas más cuando tenga un momento. La puerta de la sala de conferencias se cerró tras ellos, dejándome sola con Derek y Julia. El silencio se prolongó durante varios segundos largos. La mandíbula de Derek estaba rígida, una vena palpitaba en su frente. Julia miraba hacia la mesa, evitando mis ojos por completo. ¿Qué demonios fue eso? Siseó Derek finalmente. Retuviste información intencionalmente de los materiales de presentación. Enfrenté su mirada con calma. Me enfoqué en que era necesario incluir en las diapositivas frente a lo que requería una explicación directa. Fue una decisión de juicio. ¿Una decisión de juicio? Su voz se elevó antes de obligarse a bajarla, mirando las paredes de vidrio. Me hiciste quedar como un idiota allí dentro. Hice mi trabajo, respondí con calma. Resolví el problema de Blackstone. ¿No es eso por lo que nos pagan? Derek golpeó la mesa con la palma de la mano. Te crees muy inteligente, ¿verdad? ¿Crees que este pequeño truco ayuda a tu carrera? Creo que este pequeño truco acaba de salvar la presentación más grande en la historia de la empresa, repliqué con la voz firme, aunque mi corazón latía con fuerza. ¿Hubieras preferido que te dejara tropezar con una respuesta que no tenías?
Julia finalmente levantó la vista. Megan, deberías habernos contado sobre el algoritmo de antemano. Podríamos habernos preparado. El dolor en su voz, como si yo fuera quien la había traicionado, hizo que algo frío se rompiera dentro de mí. ¿Preparado? ¿Cómo exactamente? Pregunté reuniendo mis notas. Haciendo que yo escribiera la explicación para que uno de ustedes pudiera decirla, o me habrían permitido finalmente entrar en la sala solo si se daban cuenta de que no podían manejarlo sin mí. Ninguno de los dos respondió. No tenían que hacerlo. Todos entendíamos esta verdad. Me levanté para irme, pero Derek se interpuso en mi camino. Esto no ha terminado, Megan. Ni por asomo. Enfrenté su mirada sin vacilar. Tienes razón en eso. Caminar de regreso a mi escritorio se sentía irreal. Mis colegas levantaban la vista con miradas inquisitivas. Nadie sabía exactamente qué había sucedido, pero sentían el cambio en la atmósfera. El poder siempre tiene una forma de cambiar el aire a su alrededor. Mi computadora emitió un sonido con una invitación de calendario, una reunión de emergencia con el Departamento de Human Resources y nuestro director ejecutivo programada para las 4:30 de la tarde. El asunto simplemente decía, revisión de conducta. 3 horas. Eso es lo que le tomó a Derek movilizarse en mi contra. No me sorprendió. Los egos heridos son peligrosos, especialmente en hombres no acostumbrados a ser desafiados. Pero yo ya no era la misma persona que había entrado en esa sala de conferencias una hora antes. Algo dentro de mí se había solidificado. Pasé esas 3 horas documentando meticulosamente todo. Cada correo electrónico actualizando al equipo sobre mi progreso. Cada reunión donde se notaron mis contribuciones. Cada instancia donde desarrollé específicamente partes de la propuesta que Derek y Julia luego presentaron como propias. Imprimí copias y respaldé todo en mi correo electrónico personal. A las 4:28 de la tarde entré en la oficina de Richard Barnes. Él estaba allí junto con Derek, Julia y Vanessa de Human Resources. Richard había construido Vertex desde cero hace 20 años y tenía la reputación de ser duro pero justo. Estaba a punto de poner a prueba esa reputación. Megan, toma asiento, dijo Richard con una expresión ilegible. Tenemos que discutir lo que sucedió hoy con Blackstone. Me senté colocando mi carpeta de documentación sobre la mesa. Estoy de acuerdo, saltó Derek inmediatamente. Richard, ella saboteó deliberadamente la presentación. Retuvo información crítica para hacernos quedar a los demás como incompetentes. ¿Es eso cierto, Megan? Preguntó Richard. Inhalé profundamente. Lo que es cierto es que desarrollé toda la propuesta de Blackstone durante 5 meses. Lo que es cierto es que hace 3 días me dijeron que no tenía suficiente antigüedad para presentar mi propio trabajo. Lo que es cierto es que el algoritmo en cuestión es demasiado complejo para ser explicado efectivamente en diapositivas. Requería una explicación directa de su creadora. Derek comenzó a interrumpir, pero Richard levantó una mano. Déjala terminar. Abrí mi carpeta. Tengo cada correo electrónico, cada nota de reunión, cada borrador que muestra mi papel como la arquitecta principal de la propuesta de Blackstone. También tengo documentación que prueba que ni Derek ni Julia contribuyeron sustancialmente a la solución técnica o a la estrategia. Presentaron un trabajo que no podían explicar porque no lo crearon. Vanessa, de Human Resources, parecía incómoda. Julia miraba sus manos. El rostro de Derek se había vuelto de un tono alarmante de rojo. ¿Nos estás amenazando?, exigió. Estoy estableciendo hechos, respondí con calma. El hecho es que encontré la ineficiencia de Blackstone. Desarrollé la solución. Creé el plan de implementación. Y hoy salvé la presentación cuando las preguntas se volvieron demasiado técnicas para cualquiera de ustedes. Richard se reclinó, estudiándome con interés. ¿Por qué no incluiste el algoritmo en las diapositivas, Megan? Seamos honestos. La sala quedó en silencio. Este era el momento de la verdad. Porque si lo hubiera hecho, nunca habrían sabido lo que sucedió en esa sala, dije en voz baja.
Después de meses de ser ignorada y subestimada, necesitaba una ventaja. Necesitaba pruebas de que mi contribución importaba. ¿Fue calculado? Sí. Fue incorrecto. No lo creo. Nadie resultó dañado. De hecho, el cliente quedó tan impresionado que confío en que ganaremos el contrato. Los ojos de Richard se entrecerraron. Esa es toda una admisión. Es la verdad, dije. He terminado de jugar. Derek vio su oportunidad. ¿Ves? Admite que manipuló la situación. Esto es motivo de terminación inmediata, Richard. No podemos tener empleados que socaven deliberadamente al liderazgo. Richard levantó la mano, mirando a Vanessa. ¿Ha contactado Sarah Levenson de Blackstone desde la reunión? Vanessa asintió, incómoda. Sí. Envió un correo hace aproximadamente una hora. Estaba muy impresionada con la propuesta. Particularmente me miró con reconocimiento con la experiencia técnica de la señorita Riley. Solicitó específicamente que yo fuera el contacto principal para todas las discusiones de implementación en adelante. La boca de Derek se abrió y luego se cerró. Richard volvió a mirarme. Entonces Blackstone te quiere específicamente a ti. Sí. ¿Y crees que puedes entregar lo que les prometiste? Absolutamente. Richard asintió lentamente, luego se dirigió a Derek y Julia. Salgan, por favor. Necesito hablar con Megan a solas. La mirada de conmocionada traición en el rostro de Derek casi hizo que toda la terrible experiencia valiera la pena. Casi. Se puso de pie, enderezándose la chaqueta con una dignidad afectada. Richard, aconsejó fuertemente. Gracias, Derek, lo cortó Richard. Discutiremos esto más mañana. Después de que se fueron con Vanessa siguiéndolos, Richard me estudió por un largo momento. Ese fue un juego peligroso el que jugaste hoy, dijo finalmente. No fue un juego para mí, respondí. Fue mi carrera. Él asintió levemente. Justo. Pero entiendes que retener información intencionalmente, independientemente del resultado, genera preocupaciones. Entiendo que tomar crédito por el trabajo de otros también genera preocupaciones, repliqué, al igual que la exclusión sistemática de miembros del equipo calificados basada en jerarquías arbitrarias en lugar de la experiencia real. Un atisbo de sonrisa cruzó su rostro. No vas a dar marcha atrás, ¿verdad? No, dije simplemente. No lo haré. Se inclinó hacia adelante. Esto es lo que va a suceder, Megan. Tú vas a dirigir la implementación de Blackstone porque, francamente, no tenemos otra opción. Sarah Levenson dejó eso claro. Me reportarás directamente a mí en este proyecto. No a través de Derek. Si entregas lo que prometiste, si traes ese contrato de $8.200.000 y lo ejecutas con éxito, revisaremos tu posición en la empresa. Asentí procesando sus palabras. ¿Y si no entrego? Entonces esta conversación se vuelve muy diferente. Su tono hizo que la implicación fuera inconfundible. Entendido, dije. Mientras me levantaba para irme, Richard agregó, una cosa más, Megan. ¿Los detalles técnicos que desarrollaste el algoritmo, está documentado en algún lugar ahora? Sonreí levemente. Lo estará para mañana por la mañana. Bien, dijo. Porque aunque admiro tu pensamiento estratégico, no aprecio ser vulnerable a una ventaja individual. No vuelvas a jugar esa carta. No es necesario, repliqué. Una vez es suficiente si la gente está prestando atención. Las siguientes 2 semanas fueron una extraña mezcla de victoria y aislamiento. La noticia se había extendido por la oficina sobre lo sucedido, aunque los detalles variaban dependiendo de quién lo contara. Derek me evitaba por completo. Julia intentó una disculpa incómoda durante un café que se sintió más como un control de daños que como un remordimiento genuino. Simplemente quiero que sepas que luché para que estuvieras en esa reunión, dijo, sin mirarme directamente a los ojos. Pero no lo suficiente, respondí. Ella se inmutó. Es complicado, Megan. Ya sabes cómo es.
Estoy empezando a entender exactamente cómo es, dije, levantándome para irme. Ese es el problema. La única persona que me trató normalmente fue Raj, del equipo de desarrollo, quien pasó por mi escritorio el día después de la confrontación y simplemente dijo, ya era hora de que alguien les cantara las 40. ¿Necesitas ayuda con las especificaciones de Blackstone? Raj se convirtió en mi aliado no oficial mientras me preparaba para la reunión de seguimiento con Blackstone. Trabajamos hasta tarde refinando las especificaciones técnicas, construyendo los cronogramas de implementación. Documenté todo meticulosamente. No más juegos de ventaja, como le prometí a Richard. Una semana después de la presentación inicial, Sarah Levinson solicitó una videollamada conmigo. No con Derek, no con Julia, solo conmigo. Señorita Riley, dijo cuando la llamada se conectó. He revisado su documentación adicional. Es un trabajo impresionante. Gracias, repliqué. Y por favor, llámeme Megan. Ella asintió. Megan, entonces seré directa. Blackstone está preparado para seguir adelante con Vertex en este proyecto, pero tenemos algunas condiciones. Estoy escuchando. Primero, queremos que usted sea designada contractualmente como la líder del proyecto, no solo internamente, sino formalmente en nuestro acuerdo. Segundo, queremos revisiones técnicas trimestrales directamente con usted durante toda la implementación. Y tercero, hizo una pausa, queremos el derecho de llevarla con nosotros si no estamos satisfechos con la estructura de soporte de Vertex alrededor de su solución. Mi corazón latía con fuerza. ¿Llevarme con ellos? Para ser franca, estamos impresionados con sus capacidades, pero menos impresionadas con cómo su empresa las gestionó. La solución que desarrolló es valiosa para nosotros. Si Vertex no puede apoyar adecuadamente su implementación, querríamos la opción de contratarla directamente como consultora para garantizar la continuidad. Me recliné atónita. Esto no era solo una ventaja. Esto era un paracaídas. Eso es inusual, logré decir. Sarah sonrió levemente. También lo es encontrar a alguien que realmente entienda nuestros desafíos de infraestructura. Reconozco el talento, Megan, y protejo los intereses de mi empresa. Después de la llamada, me senté en mi escritorio durante mucho tiempo pensando. Luego redacté un correo electrónico para Richard describiendo las condiciones de Blackstone. No editorialicé ni me disculpé. Simplemente presenté sus términos claramente y pedí su respuesta. Su respuesta llegó en 30 minutos. Mi oficina a las 3:01. Cuando llegué, Richard no estaba solo. La asesora legal de la empresa, Marcia Winters, estaba allí también. Estos términos son altamente irregulares, dijo Marcia después de las presentaciones. La cláusula que les permite potencialmente contratarla crea un riesgo significativo. ¿Para quién? Pregunté. Las cejas de Richard se elevaron ligeramente. Para Vertex, obviamente, respondió Marcia. ¿Por qué podría irme o por qué otros clientes podrían hacer solicitudes similares una vez que se den cuenta de dónde viene realmente el valor? Pregunté. Richard se inclinó hacia adelante. ¿Qué estás diciendo exactamente, Megan? Estoy diciendo que Blackstone ha reconocido algo que Vertex no. Ellos ven que la experiencia técnica merece acceso directo al cliente y el crédito adecuado. Están dispuestos a poner eso en un contrato porque valoran lo que traigo a la mesa. La pregunta es, ¿Vertex lo hace? Richard y Marcia intercambiaron miradas. Valoramos a todos nuestros empleados, comenzó Richard. Entonces pruébelo, interrumpí, sorprendiéndome incluso a mí misma con mi audacia. Acepten los términos de Blackstone, y discutamos cómo debería verse realmente mi rol en Vertex de ahora en adelante. Las siguientes 2 horas fueron la negociación más intensa de mi vida. Al final, teníamos un acuerdo. Permanecería como la líder designada del proyecto Blackstone. Sería promovida a directora técnica, reportando directamente a Richard. Y esta fue la parte que casi hizo que Marcia se fuera, recibiría un porcentaje del valor del contrato de Blackstone como un bono de desempeño. Esto sienta un precedente peligroso, advirtió Marcia mientras finalizábamos los términos. Sienta el precedente correcto, respondió Richard, sorprendentemente.
Reconocemos y recompensamos a las personas que crean valor. Me miró con un respeto renovado. Solo asegúrate de cumplir, Megan. Lo haré, prometí. Cuando salí de la oficina de Richard, me sentía mareada. En el lapso de 2 semanas, había pasado de ser dejada de lado a asegurar un ascenso, un aumento y una línea directa con nuestro director ejecutivo. Todo porque finalmente dejé de aceptar lo inaceptable. El lunes siguiente Richard convocó a una reunión general para anunciar el contrato de Blackstone, $8.200.000, firmado oficialmente. También anunció mi ascenso a directora técnica y mi rol liderando el equipo de implementación. Me paré cerca de la parte de atrás, observando el rostro de Derek mientras Richard elogiaba mi solución innovadora y mi liderazgo técnico. Su expresión era una máscara rígida, sus ojos ardiendo con una rabia apenas contenida. Julia aplaudió cortésmente con una sonrisa tensa fija en su rostro. Después de la reunión, mientras la gente se dispersaba, Derek se acercó a mí por primera vez desde nuestra confrontación. «Felicidades», dijo, la palabra sabía a ácido en su lengua. «Vaya golpe el que has logrado». «No fue un golpe, Derek», repliqué. «Fue una corrección». Se inclinó más cerca, bajando la voz. «No te acomodes. Esta empresa tiene buena memoria». Sonreí sin retroceder. «Yo también. Y a diferencia de algunas personas, documento todo, incluida esta conversación». Sus ojos se abrieron ligeramente y continué. Mi primer acto como directora técnica será revisar todos los proyectos en curso para una atribución y crédito adecuados. Creo que a Richard le resultará muy interesante ver quién está realmente haciendo el trabajo por aquí frente a quien está tomando crédito por él. Derek dio un paso atrás, reevaluándome como si me estuviera viendo por primera vez. «Esto no ha terminado», dijo. Pero la amenaza sonaba hueca ahora. «Tienes razón en eso», estuve de acuerdo. «Apenas está comenzando». 6 meses después me senté frente a Sarah Levenson en la sede de Blackstone, presentando los exitosos resultados de la primera fase de nuestra implementación. Los ahorros proyectados habían superado las estimaciones en un 7%. «Estoy impresionada, Megan», dijo Sarah. «Su equipo ha entregado exactamente lo que prometió». Mi equipo, la palabra todavía se sentía extraña a veces. Después de mi ascenso, había construido un grupo de implementación técnica desde cero, trayendo a Raj y a otros 3 talentosos analistas que habían sido ignorados de manera similar. Trabajamos directamente con los clientes, sin figuras decorativas, sin filtrado de crédito. Derek finalmente había sido reasignado a un rol de proyectos especiales que todos reconocían como un descenso. Julia había hecho intentos torpes de aliarse una vez que mi estrella comenzó a subir, pero mantuve nuestra relación estrictamente profesional. Algunos puentes no pueden ser reconstruidos una vez que son quemados. En cuanto a mí, yo también había cambiado. Hablaba más en las reuniones. Insistía en el crédito adecuado para los miembros de mi equipo. Fui mentora de mujeres jóvenes en la empresa, asegurándome de que conocieran su valor desde el principio. El día después de la exitosa revisión de Blackstone, Richard me llamó a su oficina. 2 empresas más han preguntado específicamente por ti y tu equipo, dijo, deslizando contratos sobre el escritorio. Un valor combinado de aproximadamente $12 millones si conseguimos ambos. Sonreí. ¿Los conseguiremos? Asintió, estudiándome. Sabes, cuando hiciste ese truco en la reunión de Blackstone, casi te despido en el acto. Lo sé, pero luego me di cuenta de algo. No estabas siendo insubordinada por sí misma. Estabas luchando por ser reconocida por tu valor real. Se reclinó. Esta empresa necesitaba esa llamada de atención. Pensé en cómo había cambiado mi vida en 6 meses. El respeto que había ganado, el equipo que había construido, los sistemas que ayudé a cambiar. No solo esta empresa, dije, yo también lo necesitaba. Esa noche me senté en mi balcón mirando las luces de la ciudad, pensando en cuán diferente hubieran salido las cosas si me hubiera quedado callada, jugado bajo las viejas reglas o aceptado ser borrada. Una pequeña decisión de eliminar ese algoritmo de las diapositivas había cambiado todo. No porque fuera manipulador, sino porque forzó la verdad a salir a la luz.
A veces eso es todo lo que se necesita. Un momento de negarse a ser invisible. Todavía guardo la tarjeta de Sarah Levenson en mi billetera. Nunca necesité la vía de escape que ella me ofreció. Pero saber que estaba allí me dio el valor para luchar por mi lugar en lugar de huir. A veces la mejor venganza no es escapar del sistema que intentó disminuirte. Es transformarlo en uno que reconozca tu verdadero valor. Entonces, si estás viendo esto y alguna vez has sido dejado de lado, pasado por alto o te han robado tu trabajo, sabe que tienes más poder del que crees. La verdad tiene una forma de exigir ser escuchada. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente para dejar que hable.